Si te sientes solo, triste, sin ganas de vivir, escucha la poderosa palabra de Dios que transformará tu vida cuando los santos marchen ya. Marcos capítulo 5, versículo 18 y 20. Dice así: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pero Jesús siempre tenía una respuesta. Él les decía: he venido por ellos porque lo necesitan. Usted y yo estábamos, hermanos, quizás no nos halló así como este gadareno, ¿verdad? No los encontró quizás en los montes comiendo de la basura. No nos encontró quizás literalmente, ¿verdad? Todo sucios, con meses o con años de no bañarnos, ¿verdad? Cómo olía, cómo huelen esas personas que están fuera de sí, que andan locos por la calle, tirando, comiendo de la basura. Da pena, ¿verdad? Pero Jesús ve en él que no era porque pobrecito, no, sino que eran demonios que estaban ahí. Los demonios sabían, reconocían la autoridad de Jesús. Jesús lo ve decir cuando estaba en ese tiempo, ¿verdad? Del otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este era pues el Gadareno. Entonces no tenía miedo porque esos demonios conocían la autoridad de Jesús. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Y yo digo: Dios mío, gracias. Nos hizo libre esas cadenas, mis hermanos, que a nosotros nos ataban. Han sido rotas, quebradas por nuestro Señor Jesucristo. No podíamos hacer nada, pues estábamos atados. Gracias a Cristo. El hombre que había sido liberado, dice este pasaje, por Jesús, solo quería estar con Jesús. ¿Cuántos queremos estar con Jesús? Este hombre no solamente quería lo que Jesús podía hacer por él. Él verdaderamente cambió, hubo un cambio en su corazón. Estaría dispuesto a estar y ver todo lo que hacía Jesús en esos tiempos. Y sería un sermón permanente a cualquier lugar que él fuera, un testimonio vivo de lo que Jesús ha hecho por él. Se le pediría que contaran la historia de cómo solía ser y cómo fue que el cambio llegó. Qué historia la cual ese hombre podría haber contado. Qué historia nosotros tenemos para contarle al mundo, aún a tu familia, a la gente que está a tu alrededor. Qué historia tienes para contarle de lo que Jesús ha hecho por ti, lo que ha hecho en ti, cómo Él te ha liberado. Jesús no se lo permitió a aquel gadareno estar con él, porque él sabía que el hombre tenía un ministerio más importante con su propia familia y comunidad. No era fácil de que ahora, bueno, ven, vamos, sino que él tenía que ir a su familia. ¿Cómo estaría su familia de aquel gadareno? ¿Estaría triste? ¿Llorando?
¿verdad? Porque sus hijos, su familia, sus padres y toda la comunidad, su comunidad que lo conocían, que era un hombre bueno, y de pronto que cayó mal, endemoniado, y tuvo que estar por cuánto tiempo alejado de ellos. Jesús le dice: ahora tienes que ir, porque tienes un ministerio más importante y tienes que ir primeramente a tu casa, tu familia. Es ahí, mis hermanos, donde verdad calza que cada uno de nosotros, una vez que ya hemos sido liberados por la sangre del Cordero, nos toca dar testimonio de nuestra fe en nuestra casa. Le pregunto a usted, ¿cuántos años lleva de creyente? Y si todavía ha ganado a su esposa, ha ganado a su esposo para Cristo, ha dado un buen testimonio. Fue así como Jesús le dijo: ve a tu familia. Usted fuiste a tu familia, das testimonio de tu fe en Cristo en tu casa. Joven, ¿cuánto tiempo llevas de creyente y das testimonio de tu fe en Cristo en tu casa? Damos testimonio de nuestra fe en Cristo en nuestra comunidad. Damos testimonio de nuestra fe en Cristo de donde vivimos. ¿O todavía los están viendo como la persona que no conoce a Cristo, llevando una vida desordenada? Algunas veces tenemos un tiempo difícil en entender los caminos de Dios. Las personas de la ciudad hicieron una petición impía. Comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno, y Jesús contestó sus oraciones. Fuera de su familia, lejos de su comunidad, Dios escuchó, Jesús escuchó su petición. Bendito sea el Señor. Escuchó sus oraciones y vio la necesidad que tenía aquel hombre gadareno de ser libre, de volver a tener esa vida sana, de volver a su familia, de disfrutar de ellos. Cuán grandes cosas Jesús ha hecho en nosotros. Este era un gran mensaje para decir a aquel hombre gadareno. Este es un evangelio el cual todos nosotros debemos de ser capaces de predicar. El cambio que Jesús hace en nuestras vidas. Se comenzó a notar ese cambio en aquel hombre gadareno. El hombre que fue liberado lo hizo debido a que cuando se fue comenzó a publicar cuán grandes cosas Jesús había hecho en él. Comenzó a publicar, no se quedó callado. Su historia mostraba el valor de una vida para Jesús, porque esta era la única razón del por qué Jesús vino a ese lado del mar de Galilea. Fue precisamente por él. Mi amado hermano, Jesús vino a esta tierra por nosotros, por ti, porque Él ve lo que usted está pasando. ¿Sabe una cosa? Pudieras sonreír con el dinero, pudieras tener las comodidades terrenales, pero no eres feliz, así como Jesús ha querido desde un principio que tú seas feliz. Por eso es que pagó un alto precio por usted, para que sea libre y pueda disfrutar de esa verdadera felicidad, de esa paz que Jesús solamente puede hacerlo al entrar a tu corazón. Es la única razón que vino Jesús a pisar esta tierra, para que tú tengas ese encuentro con Él, y así como este hombre gadareno, seas libre de esas ataduras que el enemigo lo tiene atado, cegado, haciéndolo creer que está bien. Y eres de esa persona
que se alejó, pero Jesús vino por ti. Y, aleluya, trajo para ti esa paz, trajo para ti ese amor. Bendito sea su nombre. Él está escuchando tu corazón, Él está viendo esa necesidad que hay en tu corazón para que seas libre de esa cadena que lo ata. Seas libre de ese espíritu de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de todos esos pecados que lo atan. Jesús lo liberta. Lo mismo que hizo con este hombre gadareno, lo mismo hará con usted, para que des testimonio de tu fe en Cristo Jesús. En verdad, hay un beneficio muy grande al tener un encuentro personal con Jesús. Que hubiera sido la vida de aquel gadareno, mis hermanos, sin Jesús. ¿Qué hubiera sido la vida de aquel gadareno sin Jesús? ¿Qué hubiera sido mi vida sin Jesús? ¿Qué sería de tu vida sin Jesús? Una manera de agradecerle y de hacer su voluntad es convertirse en un testimonio vivo para el mundo incrédulo. Hay tantos gadarenos en nuestro entorno que necesitan urgentemente a Jesús. Hay muchos que necesitan de Jesús. La mujer samaritana, al tener su encuentro con Jesús, inmediatamente daba testimonio a su comunidad. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 4, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquella mujer samaritana, cuando fue a sacar agua del pozo, se encuentra con Jesús, y ella no sabía que era Jesús. Y Jesús se le adelanta y le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer le dice: pero los samaritanos y los judíos no nos llevamos bien. Y Jesús está entablando una comunicación, una relación con aquella mujer. Para esa mujer Jesús era desconocido, pero para Jesús aquella mujer no era desconocida, porque Jesús sabía con quién estaba hablando. Aquella mujer samaritana tenía 5 maridos, y Jesús le dice: dime, ¿tu marido? Le dice: no tengo marido, Señor. Jesús le dice: has dicho de verdad, porque lo que ahora tienes tampoco es tu marido. Y era una mujer que quizá llevaría una vida así como muchos de nosotros, una vida que no era digna, porque no conocía, no sabía el amor de Jesús. Quizá buscaba el amor en las personas, pero no había. Jesús le dice: si tú supieras quién soy, quién es el que te está hablando y el que te dice dame de beber, tú le dirías: dame de beber. Jesús le dice: del agua que yo te doy de beber jamás tendrás sed. Pero ¿cómo tú, Jesús, me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla? Porque el agua que yo te voy a dar es agua viva, de la cual nunca volverás a tener sed. Y la mujer le dice: quiero de esa agua, dame de esa agua. Al escuchar lo que Jesús le dice, aquella mujer quedó maravillada y salió al instante corriendo a lo suyo, a su pueblo,
a su casa, a su comunidad. Y le dice, vengan, conocí a alguien que me dijo toda la verdad. Y todos se quedaron, ¿así quién es? Corrieron a él. Aquella mujer dio testimonio de Jesús. No se quedó callada. Y muchos fueron y dijeron, verdad es que Él es el Cristo. No podemos tenerlo por años guardado, ocultando de que tú eres creyente, pero nadie lo sabe. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe en Cristo. La suegra de Pedro fue sanada por Jesús inmediatamente. Y aquella mujer que hacía, lo servía. Todos los que tenían un encuentro con Jesús en la Biblia, al instante lo servían. Los 3 años, 4 años de cristianos y recién todavía están bebitos espiritualmente. A testimonio de tu fe crezca. Así vamos a crecer, así vamos a madurar, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Señor, te damos gracias. Gracias por enseñarnos. Y queremos, Señor, tu palabra quede en cada uno de nuestros corazones. Y queremos ser esas personas, Señor, que dan testimonio de su fe en ti, del cambio que tú has hecho en nosotros. Señor, es tiempo de que todo el mundo sepa de que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y que nuestras vidas te pertenecen. Y desde que tú llegaste a nuestras vidas, Señor, cambiaste el rumbo de nuestras vidas. Nos hallaste con tantas enfermedades, con tantos delitos, con tantos pecados, con tantas ataduras, sentenciados, desahuciados, aun quizás por la misma familia. No habrá cambio, nadie puede hacer nada por él. Pero tú, Señor, viste lo que había en nuestro corazón y había ese deseo tan profundo de servirte. Y gracias por hallarnos. Seguiremos con tu ayuda, precioso Dios, con la guianza de tu Espíritu Santo para dar testimonio de nuestra fe en ti.